RCB presenta Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Un espacio para debatir con los entrevistados que generan opinión. Una mirada a los principales problemas del país y los enfrentamos cara a cara. Con ustedes, los reconocidos periodistas Carlos Martínez y Celín López. Bienvenidos a Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito del día domingo, Entre la espada y la pared. Les saluda su amigo y servidor, Carlos Martínez Cepeda, y les invito para que aquí en la zona norte nos escuche en el 98.1 del FM y en el 1190 del AM. Y en las redes sociales nos busque tanto en Facebook como en Twitter como Radio Cadena Voces. Hoy con un tema que les va a llamar mucho la atención, pero antes de presentar el tema y a nuestro invitado, permítanme saludar hasta la capital de la República a nuestro amigo y compañero de batallas, Celín López Gatica. Hola Carlos, buenas noches a todos los radioescuchas y a quienes nos están viendo a través de Radio Cadena Voces. En Tegucigalpa usted nos puede escuchar en el 93.3 FM y en el 580 AM. También está nuestra página web www.rcb.hn y le invito para que descargue el app Grupo Invosa y pueda desde su dispositivo móvil vernos y escucharnos. Así que estamos listos ya para el programa de este domingo. Carlos, ¿a quién tenemos de invitado? Hoy tenemos un tema muy interesante. En Honduras se habla de decomiso de drogas, de cocaína, de marihuana, y ahora de la destrucción de plantas o de plantaciones de coca y de marihuana. Pero dentro de la agenda, extrañamente, no se habla de quiénes la consumen y si el número de quienes las consumen aumenta o disminuye. Por eso, esta noche tenemos Entre la espada y la pared al reverendo Mario Fumero, fundador del proyecto Victoria, un centro de rehabilitación para personas adictas a las drogas y al alcohol. Mi estimado reverendo Mario Fumero, buenas noches, Dios te bendiga, un placer saludarte. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Celín, y bueno, es un interesante tema que hay que analizarlos a fondo porque en realidad se habla mucho de decomiso y de combate, pero poco se habla de la dependencia y de la rehabilitación de las víctimas que genera este flagelo que tristemente pasa por Honduras y muchas veces se queda en Honduras. Y comienzo con la primera pregunta. Cuando se dio por activado o se aprobó en el Congreso Nacional de la República el tan cuestionado tazón de seguridad, diputados lucharon para que a los centros de rehabilitación de ese tazón de seguridad le dieran una cantidad de dinero. Te pregunto de entrada, Mario Fumero, ¿ustedes miran ese dinero? ¿En realidad se los dan mensualmente, trimestralmente? ¿O eso fue algo que quedó en el papel y no se ha hecho realidad? Ay, Carlos, no me hagas reír. Me río porque desde que se fundó el tazón nunca hemos recibido dinero, solamente quizás en los primeros 2 años de que se aprobó el tazón, tanto el tazón como la OAVI nos ayudaron, pero a partir del año 2013 en adelante, pues no ha habido nada. Y quiero decirte que respecto al consumo, hay una realidad tremenda. Si tú mides la cantidad de consumo, la cantidad de decomisos en relación al consumo, según los organismos internacionales vigilantes de este tema, afirman que aproximadamente un mínimo del 10% de la droga que circula por el país se queda en el país. Y si esto fuera cierto, multiplica la cantidad decomisada y tendremos idea de la cantidad que se ha quedado para el consumo interno. ¿Quiénes consumen en Honduras? ¿Son los jóvenes o adultos? ¿Quiénes son los que consumen? Habría que hacer un estudio de décadas a década. En el año 1970, cuando empezamos el proyecto Victoria, no existía ni la cocaína ni el crack, solo se usaban drogas blandas, o sea, marihuana, LSD, floricunda, hongos, peyote, y no había ese tipo de droga. Empezamos con drogas alucinógenas. A partir de la década del 80, ya aparece en escena
el indicio de la cocaína. Y ya a partir de la década del 2000, no solamente se prolifera la coca, sino también aparece en escena de forma alarmante el crack, que viene a ser la basura de la coca. En general, los jóvenes comienzan jugando con la marihuana. La marihuana es el primer peldaño después del alcohol, del consumo de droga. Y algo que podemos medir es el nivel de descendencia o de ascendencia de la dependencia. Antiguamente, hablamos de la década del 70, los drogadictos rondaban los 18 años y predominaban más a los 21 años. Ya en la década del 2000, los drogadictos aparecen a los 13 años y ya actualmente podemos decir que hay casos de muchachos de 9 y 10 años que ya consumen no las drogas marihuana y resistor y pegamento, sino que ya están teniendo contacto con la coca e incluso con el crack, que es la droga sustitutiva a la coca para la clase más baja. Reverendo Fumero, si nos tocara poner en orden descendente, ¿cuál es la droga que más se consume en Honduras? Y si ponemos 3 alternativas, ¿cuáles estarían en tercer lugar, en segundo lugar y en primer lugar? Bueno, después del alcohol, que es la droga legalizada general, ¿verdad? La que más predomina, la que sigue es la marihuana. Es la droga, la marihuana, y en las clases más bajas, los pegamentos, o sea, las sustancias volátiles, el tiner, el resistor, la gasolina, incluso hasta el gabutano. Y ya cuando entramos al tercer escalón, aparece la cocaína. Y después de la cocaína, le sigue el crack, que ya es lo más fuerte que un joven puede consumir. Empecemos por la coca. La coca tiene una adicción muy rápida, quizá de 6 meses, 1 año, la persona queda bien enganchado. Sin embargo, al consumir el crack, el proceso es mucho más rápido en su dependencia. Quiere decir que consumir crack 1 mes equivale a haber consumido cocaína 1 año. Lo que quiere decir que produce un daño y una adicción mucho más fuerte y mucho más rápida que las otras drogas. Y en Honduras no cabe la menor duda que después de la marihuana y el alcohol, la droga que más predomina es la coca y el crack. Pero estamos hablando de que el alcohol es una droga legalizada. ¿Es el alcohol la primera llave que alguien que va a consumir tiene para poder entrar a este mundo? Indudablemente que el alcohol es la droga base del conflicto social. Ha habido casos de que los niños empiezan, de jóvenes de 7 años en adelante ya empiezan a tomar bebidas alcohólicas. El alcoholismo, además de que es un grave problema social que abarca todas las esferas, es el primer peldaño que produce las demás adicciones. Por lo general, nadie llega a la coca directo. Todos los que llegan a la coca pasan por las drogas más livianas. Por ejemplo, empiezan con el alcohol, la marihuana, quizás el peyote o la floricunda, que también se usaba en la década del 70 mucho, porque la floricunda ejerce un efecto de adormecimiento. Hoy actualmente ya no se consume tanto la floricunda ni el peyote. Claro, algunos jóvenes consumen hongos. Claro, entre las drogas más mortíferas para el cerebro tenemos que es las sustancias volátiles y los hongos, que producen daño muchas veces irreversibles. Mario, si tendríamos que clasificar, pudiéramos decir que una persona adulta está vacunada para no caer en las drogas. O la droga no mide edad, tamaño, religión, pueden llegar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida de la persona. Mire, hijo mío, si pudiéramos tener una vacuna contra el alcoholismo y la droga, resolveríamos el problema fácil. Pero el problema es que la drogadicción, igual que el alcoholismo, no se descubre hasta que la persona la prueba. O sea, en otra palabra, no todo el que consume una droga o que consume alcohol se vuelve adicto o enfermo. Voy a aclarar esto.
Todo depende de que la persona tenga predisposición orgánica para esta sustancia. Hay muchachos que prueban la marihuana y la dejan, incluso algunos prueban la coca y la dejan, pero por lo general, si las condiciones psicológicas y biológicas tienen conductas predispuestas, posiblemente una vez que la pruebe, encuentra en ella un escape, una salida, un cobijo para enfrentar los muchos problemas que muchas veces arrastran los jóvenes que consumen droga. Quiero decir algo, por lo general, el consumidor de droga aquí en el Proyecto Victoria tiene una característica muy peculiar. Uno, la gran mayoría, un 97%, proceden de hogares disfuncionales. Ahora, voy a explicar el término disfuncional. No tiene que haber un divorcio, ni un acto de adulterio, ni un abandono. Simplemente un hogar se vuelve disfuncional cuando el padre o la madre abandona el hogar, ya sea para buscar trabajo, para viajar al norte buscando un mejor sustento para sus hijos, o por muchas razones que no necesariamente tiene que ser el divorcio o el abandono. En Honduras aproximadamente tenemos un alto índice de madres solteras. Todos los hijos de madres solteras están en lo que yo catalogo grupo de riesgo. Y después tenemos que, en general, los hogares disfuncionales crean las condiciones para que la calle absorba al niño y automáticamente las influencias de la droga los lleve a una dependencia. Yo tristemente he visto que la gran mayoría de los jóvenes que caen a fondo, tanto en la droga como en el alcoholismo, obedece a factores sociales que tienen que ver con el hogar y con la condición de la sociedad en cuanto a oportunidades laborales o de estudio. Uno de los factores encadenantes es la extrema pobreza y la migración de las familias a las ciudades, en donde se da la desintegración o el hogar disfuncional. ¿Qué de cierto o qué tanto ha escuchado usted que esto es hereditario? Que el abuelo bebía, el papá bebía y el hijo bebe. Hablando del alcoholismo, según el Consejo Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad. O sea, no es un vicio. Es una condición latente en la persona que bebe. Según algunos estudios en la materia, no todo el mundo se vuelve alcohólico. Se vuelven alcohólicos aquellos que tienen la predisposición orgánica. Hablemos de un factor genético que tiende a la persona a engancharse al alcohol de forma convulsiva. Eso se ve más que nada en los pueblos latinoamericanos. Por eso que los españoles, cuando nos conquistaron, enajenaron a los indios con la bebida alcohólica clásica de Europa, aunque ellos ya consumían la chicha, que es una bebida fermentada a base del maíz. El latinoamericano, o sea, la sangre nuestra es mucho más viable o más falible a la dependencia del alcohol que la sangre de los europeos, principalmente del norte. Por ejemplo, en España y Alemania se consume cerveza más barata que un refresco. No voy a decir nombre, ¿verdad? Es más fácil, es más barato una cerveza que un refresco. Sin embargo, en estas sociedades no tenemos los altos índices de alcoholismo que vivimos en América Latina. ¿Por qué razón? Primero, porque tristemente nuestro pueblo es más proclive a esa dependencia al alcohol. Y una vez que desencadena la insidia, la desesperación por beber, automáticamente el problema del alcoholismo pasa a ser de un placer a una dependencia. Y claro, dicen los expertos que cuando en la familia ha habido una herencia alcohólica que se ha desencadenado de abuelo a padre y de padre a hijo, la posibilidad de que el hijo, al consumir bebida alcohólica, desencadene la insidia, la desesperación por beber, es muy factible. En el caso mío, mi padre fue alcohólico y yo reconocí a tiempo que si jugaba con el alcohol podían ocurrir dos cosas. O lo podía superar como algo cultural y pasajero o podía engancharme. No todo el que bebe una cerveza o una bebida alcohólica se hace drogadicto o se hace dependiente. No. Tiene que tener condiciones
predeterminantes en su organismo que lo impulsen a la dependencia del alcohol. Y una vez que la enfermedad se desencadena, aunque se rehabilite y deja de beber 20 años, los factores de riesgo estarán latentes, porque en cualquier momento que beba una copita, automáticamente se va a despertar el gusanito de la insidia y lo va a arrastrar peor que al principio al alcoholismo. Mario, hay un tema dentro de la adicción a las drogas, de las drogas duras, como la cocaína y el crack. Siempre hablamos del varón. Y es más, creo que el 99% de los centros de rehabilitación son para varones. Pero ¿por qué en nuestra sociedad tenemos como marginada, como excluida a la mujer? Y la mujer es la que más sufre cuando se vuelve adicta a la cocaína, al crack, porque muchas veces le toca prestar su cuerpo a cambio de una porción de droga. ¿Por qué esa situación hacia la mujer? ¿Por qué no se le ha tomado el interés en nuestro país a las mujeres que sufren el flagelo de la adicción a las drogas duras? Muy buena pregunta. Tenemos que analizar la evolución de las mujeres dentro del mundo de las drogas. Hasta la década del 2000 era raro que una mujer cayera en droga, aunque sí, siempre ha habido mujeres alcohólicas. El alcoholismo es mucho más popular entre las mujeres que otras drogas. Últimamente hemos visto un incremento acelerado de mujeres que han caído no ya en el alcohol solamente, sino en drogas fuertes. Y tristemente en Honduras no hay centros para mujeres. Ahora te voy a explicar, porque hace poco la licenciada Rosita estaba luchando por hacer un centro de rehabilitación para mujeres por allá, por Marcala, por La Esperanza, en un lugar que nos daban un terreno, que yo creo que se ha descartado. Pero cuando nosotros pensamos en rehabilitar mujeres, estamos pensando en un problema triple. A ver, para que me entienda mejor. Si yo rehabilito a un hombre, no estoy rehabilitando nada más que a un ser humano que ha caído bajo. Pero cuando yo rehabilito a una mujer, tengo que enfrentar que esa mujer, por lo general, se prostituyó. Otro elemento. Y además de ello, puede tener hijos. Y entonces, claro, un centro para mujeres envolvería a trabajar con mujeres que no solamente son alcohólicas, sino como consecuencia de la adicción, cayeron en la prostitución o se vendieron. Y el tercer problema es que a lo mejor tienen hijos que andan con ella y a los cuales tienen que criar. Claro, es una situación bien compleja. Si nos cuesta trabajo sostener el proyecto Victoria, cuando la demanda de hombres es un 80% más que en mujeres, y nos cuesta trabajo sostenerlo, hablando económicamente, ¿cuánto más caro será sostener un centro de rehabilitación para mujeres cuando el problema es más agudo, la demanda es menor y la actitud del Estado hacia esta área es completamente nula? Yo creo que para pensar, hace falta un centro de mujeres, no cabe duda, estoy de acuerdo contigo. Ha aumentado el índice de alcoholismo y drogadicción en las mujeres. Y no solamente eso, han entrado a pandillas o grupos antisociales y requieren una atención especial. Pero atender a una mujer drogadicta es mucho más complejo y requiere mucha más tecnología y recursos que atender a un hombre. Porque por lo general, no solamente es la mujer, sino el problema sexual que arrastra de prostitución y de los hijos que pueda tener, a los cuales habría que atender. Si no es por instituciones como la que usted preside y otros que están en el sector privado, y también como grupos como Alcohólicos Anónimos y grupos también que ayudan a las personas con dependencia, pues toda esta gente que tiene estas adicciones no tendría tal vez una esperanza. Pero estamos hablando de intereses particulares. ¿Por qué esto no es abordado como un tema de salud pública? ¿Y por qué el Estado nunca, de manera formal, ha atendido esto? En Honduras solo hablamos de dengue, zika, chikungunya, y hablamos de un montón de cosas, pero esta es una realidad también. En Honduras no hay un plan de salud mental. Y aunque existen varios elefantes blancos
que supuestamente tienen que bregar con este problema, como el IACFA y otros organismos más, a la hora de enfocarlo a fondo, no existe una política de Estado respecto a la rehabilitación en ningún área. Y la poca política de Estado que hay se resuelve con un instituto llamado el INAMI, que lo que hace es transferir a los jóvenes que están en centros de menores que quieren rehabilitarse a centros privados, donde tristemente los llevan, pero después no le dan la atención que deberían darle. Aquí en Honduras hay una deficiencia de coordinación y de intervención del Estado en los procesos rehabilitativos integral. Y yo pongo el ejemplo, yo trabajé en España 12 años y teníamos un centro de rehabilitación y en la Junta de Andalucía tenían un proyecto para trabajar con los jóvenes drogadictos y las mujeres. ¿Qué hacían ellos? El Estado contrataba plaza en todos los centros de rehabilitación. Establecían una política de Estado para controlar, rehabilitar y reinsertar a los que ellos apoyaran en estos programas de rehabilitación. Nos mandaban un muchacho, lo rehabilitábamos. Cuando terminaba su proceso, el Estado lo tomaba y lo reinsertaba a lo que llamaban una red de trabajo social. O sea, una empresa que le decía a la empresa, mire, entrénlo por un año, le vamos a pagar el salario mínimo y usted lo usan para que el muchacho aprenda el oficio. Cuando terminaba el año, el Estado no cubría ya la responsabilidad, pero la empresa lo dejaba contratado. Ahora, durante ese año que ya estaba fuera del programa, el Estado daba un seguimiento para ver si el muchacho se mantenía limpio de droga. Y había un apoyo total de parte del Estado a los programas de rehabilitación. Aquí en Honduras, rehabilitamos un muchacho, principalmente si viene de Mara, solo tienen dos opciones. Si salen afuera, solo dos opciones. O emigran para salvar su vida o lo matan. No hay un plan de reinserción social para los jóvenes que se rehabilitan en estos momentos. Por lo tanto, si no hay un plan de reinserción, menos hay un plan de rehabilitación. Porque después de la rehabilitación viene la reinserción. Y si el Estado no abre puerta, la pregunta que hago, ¿quién la puede abrir en esta situación? Mario, o sea, lo que tú nos estás diciendo es, la persona acepta que es adicta. La persona acepta entrar a un centro de rehabilitación. La persona se somete, pelea su batalla, sale de alta, pero se encuentra con una sociedad que le invitó a hacerse adicto, que se hundió en su adicción, pero que después no lo quiere aceptar, aunque venga rehabilitado. Eso es lo que nos está diciendo, que tenemos una sociedad que discrimina al que tiene la marca de que fue adicto. Tú lo has dicho. Es no solamente ser drogadicto, pandillero, o solamente que tenga un tatuaje. Un tatuaje ya lo estigmatiza. Por ejemplo, tuve el caso de un muchacho que era alcohólico y en su locura de drogadicción se hizo un tatuaje de un Mickey Mouse en la pierna y quiso entrar al ejército. Y cuando llegó y le vieron el tatuaje, lo rechazaron inmediatamente. ¿Qué tuvo que hacer entonces? No se pudo hacer nada. El muchacho tuvo que salir de Honduras, irse para los Estados Unidos mojado para encontrar futuro. Los estigmatizan por el tatuaje, los estigmatizan por el pasado, los estigmatizan por muchas razones. Por lo tanto, es triste la situación de un rehabilitado en Honduras cuando el Estado no ha abierto puertas para la reinserción. ¿Qué tanto impacta para usted que tiene esta labor de querer ayudar a muchos hondureños adictos y rehabilitarlos, el hecho de que tengamos hoy un expresidente extraditado porque lo consideran un promotor de la droga, de mandar droga desde Honduras a Estados Unidos y por el cual se le denominó a Honduras un narcoestado? ¿Cómo impacta esto? Mira, no cabe duda que Honduras ha sido un narcoestado, no solamente en la época de Juan Orlando Hernández. El problema de la droga viene desde la época de cuando era presidente Ricardo Maduro. Acuérdate que la ley que se hizo aquí, la ley antimara, era para combatir los grupos sociales. Y la droga circula como parte del apoyo de las maras
al narcotráfico. Lo único que en la medida en que el país se ha ido narcomilitarizando o narcodependiente, el aumento de droga ha aumentado. Por ejemplo, dicen que a partir del año 2006 en adelante, en Honduras empezaron a entrar avionetas por todos lados. Y una cosa muy importante, no puede negar que en Honduras tenemos un territorio que está minado de droga, como es la Mosquitia. Y yo tengo una carga tremenda por la Mosquitia, de allí nos vienen muchos casos, y es difícil que un muchacho de la Mosquitia pueda venirse a rehabilitar a Tegucigalpa o a San Pedro, porque el moverlo de allá requiere mucho dinero por parte de la familia. Sin embargo, yo me atrevo a decir que en la Mosquitia tenemos un índice de jóvenes enganchados a la coca tan alta que si se hiciera un estudio, podríamos decir que lo que hay allí ya es una epidemia de narcotráfico en la Mosquitia. Mario, yo quiero regresar a un dato matemático que tú nos dabas, a un dato estadístico. Tú decías 80-20. De los adictos, 8 son hombres, 2 son mujeres. Pero yo vuelvo y retomo el tema de las mujeres. Ese 2 está más cerca de convertirse en 3 o en 4, o ese 2 se podría convertir en 1 y regresar a 0. Claro, no cabe duda. El problema de la droga se va acrecentando en la medida en que las políticas que se adoptan para frenar el consumo están erradas. No cabe duda que hoy las mujeres se han convertido en un punto de consumo de droga y muchas son vulnerables debido a un factor muy determinante: el abandono de mujeres embarazadas por hombres que se quedan solas y la falta de una política coherente en cuanto a la protección de la mujer, no solo del abuso de trata de blanca, no solo del abuso físico, sino también del abuso que hacen algunos para usarla como medio para vender y distribuir droga, ya que los niños y las mujeres pasan más desapercibidas a la hora de introducir la droga en ciertos círculos. ¿Y qué tanto también están involucradas por estar, por ejemplo, hemos visto casos recientes que en las cárceles, por ejemplo, han hecho body scan y las utilizan como mulas para tratar de meter drogas a las cárceles? El hecho de también pertenecer a estos mundos de maras y pandillas, ¿es el único escenario donde la mujer se puede involucrar o también en las altas esferas? No, en todas las esferas. La mujer es muy vulnerable. Además, el introducir droga a los centros penales. Bueno, le voy a decir algo. En los centros penales circula más droga que en las calles. ¿Ok? Eso lo sabemos porque me lo cuentan los muchachos. Y uno de los puntos son las mujeres. Y claro, es fácil registrar una mujer físicamente, pero ¿qué tal si se mete la droga por la vagina? Claro, en el caso de los hombres, hay muchos que se meten droga en el recto. Yo he tenido casos y he visto casos de muchachos que entran la marihuana envuelta, metida en el recto, en una bolsita plástica. Eso puede ocurrir. Y ocurre en los centros penales. Lo único que en los hombres, como hay hombres, es más fácil detectarlo que en los centros penales, donde casi no hay mujeres para detectar a las mujeres. Y en realidad el problema del narcotráfico en los centros penales, incluyendo de menores también, es agudo. Yo no sé por qué en los centros penales, como en los centros menores, no solamente circula droga, circulan armas, circula alcohol y circulan muchas cosas que desde el punto de vista lógico es inaceptable. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, todos sabemos lo que hay detrás de esto. Mario, aquí hay un punto importante. En Honduras circula droga, se cultiva y se procesa droga, hay alto consumo de droga con lo que tú nos estás diciendo, pero yo no veo ninguna clase de campaña. No veo ninguna clase de campaña ni gubernamental ni pública donde hagamos campañas para prevenir el consumo de drogas a nivel general, a nivel de niños, de jóvenes, de adultos. Pareciera que es una materia que no interesa, la prevención del consumo de drogas.
Mira, hay más campaña a favor del movimiento LGTBQ que en contra de las drogas y la marihuana. Y te quiero decir algo. Había bueno, voy a decirlo con nombre. Nasrallah propuso que se sembrara marihuana en Honduras y propuso 5,000 hectáreas. Claro, el problema no es que la marihuana se puede usar clínicamente en algunos casos. Casi todos los medicamentos narcóticos, y eso no lo hemos tocado todavía, la farmacodependencia. En Honduras hay muchos adictos legales que se drogan con pastillas que le recetan los médicos. Y hay muchos medicamentos que hacen tanto daño como la cocaína, como la puede hacer el crack o como la puede hacer el alcohol. Pero bueno, sembrar marihuana para fines médicos lo puede aceptar siempre y cuando se hiciera como lo hacen en California, en invernadero, cerrado, custodiado y protegido por cámara. Pero aquí en Honduras, sembrar 5,000 hectáreas de marihuana, hombre, ¿quién va a controlar tantas hectáreas para que no se roben la marihuana y circule libremente? Si en estos momentos los decomisos mayor que se hacen de droga que se produce en el país, casualmente es la marihuana. Ahora, correcto. Partiendo de todo este escenario y que usted tiene y preside este proyecto que ayuda a las vidas, ¿cómo no se ha desanimado? ¿Por qué a pesar de tantos años de estar tratando de salvar vidas no ha cerrado? Si no tiene ayuda económica, si no tiene un país que sea de orden, si tenemos esta proliferación de drogas sin que nadie la controle. Bueno, ayuda hemos tenido, no la que necesitamos, pero al menos para mantenerla a flote. No me desanimo por una razón, porque como cristiano lo importante es salvar las vidas con Dios. Tristemente, muchos de los jóvenes que han pasado por el proyecto Victoria los han matado. Y eso me da tristeza, pero también me da consuelo. Tristeza porque ya no están con nosotros. Consuelo porque se murieron con Cristo y se fueron para el cielo. Pero es triste pensar que los jóvenes rehabilitados en Honduras tengan que huir o morir para poder salir a flote en una sociedad que tristemente no les da oportunidad. Yo no me frustro porque salvar una vida es como salvar al mundo. Eso lo dijo un rabino judío en la película La Lista de Schindler. Salvar una vida es salvar el mundo. Y yo creo que aunque no logre que el Estado entienda la magnitud del problema, al menos me siento realizado, porque muchos que han pasado por aquí se han rehabilitado, han salido adelante y los tengo por todo el mundo, en Suecia, en España, en Estados Unidos, en todas partes hay jóvenes rehabilitados que una vez rehabilitados, al no encontrar puertas abiertas en Honduras, tuvieron que emigrar para buscar ayuda. En estos momentos tengo jóvenes en el proyecto que cuando terminen su proceso solo tienen dos opciones: o tenerlos aquí para que vivan o buscar que salgan a algún país para que no los maten, principalmente los que desertan de Mara o de narcotráfico. Los otros, los que solamente consumieron droga y no se enliaron con el narcotráfico o con las pandillas, tienen un poco más de esperanza, pero necesita que el Estado le eche una mano en su reinserción social. Pero en este país, en estos momentos, no hay trabajo ni para los que son normales, cuanto más para aquellos que han salido de un problema de drogadicción o de delincuencia en el pasado. ¿Cuánto más? Correcto. Reverendo Mario Fumero, lamentablemente ya se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias de todo corazón por el tiempo que nos ha dado esta noche. Se le agradece. No, gracias a ti por traer un tema tan de actualidad en momentos tan críticos como lo que está viviendo Honduras hoy día. Gracias. Celín López, feliz noche. Bueno, un programa interesante con cifras y estadísticas reales, y yo creo que este tipo de programas nos va a permitir ayudar, aportar un granito de arena para que miles de hondureños logren esta rehabilitación. Llegamos al final de su programa favorito de los días domingos, Entre la Espada y la Pared, a través de Radio Cadena Voces. Nos reencontramos el próximo fin de semana y recuerde, Entre la Espada y la Pared es una entrevista a blanco y negro con respuestas a color. Hasta pronto. Dios les bendiga.
En una situación de tener que decidirse entre dos cosas, tener criterio, dos opciones, convicción, sin poder posponerlo, una sola postura, sin elegir otro camino. RCB presentó el espacio donde nos debatimos entre la espada y la pared. Hasta la próxima.